La situación del mercado cambiario sigue siendo quizás la mayor preocupación para los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene por delante, ¿no? El último trimestre del año y la necesidad de gran emisión de pesos por parte del Banco Central para financiar el Tesoro. Vamos a hablar con Iván Carrino, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso, que escribió hace pocas horas, hace pocos días, un artículo en Infobae. Iván Carrino, ¿cómo está? Hola, Buenas ¿cómo estás, tardes. Pablo? Un ¿Cómo estás? gusto. ¿Qué tal? Encantado. Realmente, Bueno, me gracias. gustaría leer el último párrafo de este artículo, que es bastante contundente. Así charlamos un poquito sobre este concepto. Dale. Porque, Iván, ahí en la nota decís, en conclusión, devaluar no resolverá de ninguna manera todos nuestros problemas, pero definitivamente devaluar es el primer paso para evitar que se sigan agravando. Sí, ¿No? sí. A ver si podemos ahondar un poquito en este concepto. ¿Es necesaria una devaluación del... Me imagino que te estás refiriendo al tipo de cambio oficial. Claro, efectivamente, porque en realidad mi comentario viene a raíz de que mucho se habla de que se debe devaluar, de que es inminente una devaluación y demás. Y en realidad me parece que ahí estamos errando el concepto, porque, bueno, devaluar, el gobierno devalúa cuando tenés un tipo de cambio fijo, pero donde hay convertibilidad, ¿no? Donde hay libre convertibilidad y libre acceso a la moneda. Acá lo que hay es un tipo de cambio fijado arbitrariamente y control de cambios. Entonces, no estamos en la situación de decir que hay que devaluar. Lo único que hay que hacer es, o lo que me parece que debería hacerse es reconocer la devaluación ya hecha. ¿Y cómo te das cuenta que hay una devaluación ya hecha? Bueno, básicamente podés comparar lo que pasa entre el peso y el precio de los bienes en la economía. O sea, el peso está devaluándose constantemente contra los bienes, es decir, hay una inflación muy considerable y eso no está reflejándose en el tipo de cambio. O sea, la idea de tener un tipo de cambio libre es que, y un tipo de cambio flotante es, bueno, si suben mis precios, también va a subir el tipo de cambio, entonces no voy a perder la competitividad a causa de la inflación. A ver, para traducir este concepto, lo que sostenés es la inflación, es decir, los precios generales de la economía han aumentado mucho más que el dólar oficial. Esta es la idea central. Totalmente. ¿Y por qué pasa esto? Porque el gobierno quiere evitar que se vea la devaluación o la suba del tipo de cambio oficial. Lo mismo que pasa con los programas de precios cuidados. O sea, los precios suben y ¿qué dice el gobierno? Bueno, hay que controlar el precio de la leche. Y eso en realidad lo que hace es tratar de reprimir las consecuencias de la inflación. ¿Entendés? No se va a las causas. Y lo mismo pasa con el dólar. O sea, dicen, uy, mirá lo que estamos haciendo, se nos va a escapar el dólar. ¿Y qué se les ocurre? Bueno, controlemos el precio del dólar, prohibámosle a la gente que compre. ¿Y qué genera eso? Bueno, lo que generó fue pérdida de reservas, cuando la idea era cuidar las reservas, generó que aparezca un mercado ilegal, paralelo, ilegal pero legítimo, podríamos decir. Es decir, generó una pérdida de competitividad enorme. Si vos ves lo que pasa con las exportaciones a partir del cepo, se desploman. Y otra cosa que genera, y esto es también por una nueva intervención del gobierno, es que en principio genera un incentivo para importar, porque tenés un tipo de cambio demasiado bajo, entonces los bienes importados se vuelven más baratos. Y esto es algo que se puede ver yendo al supermercado. O sea, hoy tenés los mismos bienes en el supermercado que tenías cuando había convertibilidad, cuando el argentino compraba las papas fritas Pringles, por ponerlo en un ejemplo así cotidiano. Y eso desapareció con la devaluación del 2001. Y ahora vuelven porque resulta casi tan barato comprarse las papas fritas norteamericanas que las papas fritas nacionales. Sí, y cuando no digamos, cuando no está en ese producto, no quiero nombrar ninguna marca en particular, cuando no están es porque el gobierno no deja que se importe, no porque no haya demanda. Claro, a eso iba. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, uy, generamos este problema y entonces viene el tema del cepo a la importación. Entonces, el control de cambio al final genera mucho más problemas de los que quiere resolver. Entonces, si todos los economistas van a decir que se necesita una devaluación, bueno, estoy de acuerdo, pero la verdad no es que es devaluación. Devaluación sería con un tipo de cambio, con una convertibilidad, que todo el mundo pueda comprar dólares, le cambias el precio a la divisa. Esto es simplemente reconocer lo que ya pasa, que es que el peso ya está recontra devaluado. Contra los bienes, contra el dólar, contra el euro, contra cualquier bien de la economía del mundo. Ahora, ¿es momento para eliminar los controles de cambios? Porque cuando uno plantea, bueno, ¿por qué no liberamos el cepo, salimos de estos cambios múltiples y vayamos a un tipo de cambio libre, como el que en algún momento también tuvo la Argentina, incluso después de la salida de la convertibilidad, ¿no? Donde el dólar se escapa casi a 4, pero teníamos un tipo de cambio único.
Sí. con por ahí con flotación administrada, con un Banco Central que intervenía, pero había un único tipo de cambio en la economía. ¿Estamos en condiciones de sacar las restricciones e ir hacia ese tipo de cambio único, o la estampida del dólar oficial va a generar digamos, una consecuencia mucho mayor en los precios? Yo creo que una de las consecuencias de eliminar hoy el control de cambios sería tal vez incentivar más demanda en el mercado oficial, pero también más oferta. O sea, hoy el problema que tenés es que nadie quiere vender dólares a un precio, digamos, que no lo ven conveniente. Es decir, 8.40 es demasiado barato, nadie se desprende de los dólares. Desaparecieron los dólares en Argentina, hay escasez de divisas. Sí, hay escasez de divisas, pero porque el precio es demasiado bajo, entonces nadie lo ofrece. Entonces, si vos eliminás el tipo de cambio, tendrías una oferta de dólares. Ahora sí, creo que hay que matizar, hay que tener cuidado, y mi idea es, cualquier gobierno que piense hay que eliminar el control de cambios, tiene que estar pensando en un cambio más estructural, tiene que estar pensando que los controles de precio no funcionan, tiene que estar pensando que los controles de cambio no funcionan, tiene que pensar que el comercio internacional es bueno, que es bueno exportar y que también es bueno importar. Entonces, realmente, eliminar el cepo es parte de una estrategia mayor, de un cambio de paradigma en términos de economía, que claramente el gobierno no creo que lo comparta. Entonces, si este gobierno mañana dice eliminamos el tipo de cambio, bueno, lo que va a pasar probablemente sí, van a mejorar algunas variables como la que te contaba, de que la gente va a querer liquidar, pero también la demanda de dólares va a ser grande porque el gobierno no tiene confianza y porque no está dispuesto a solucionar el problema de fondo, que es la inflación. Iván, ¿a cuánto se iría el dólar en caso de avanzar a un mercado único? Digamos, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cambio hoy de equilibrio? Porque vos me decís que 8.40 no es, porque el dólar subió mucho menos que el resto de los precios. 14.40 para algunos puede ser exagerado. ¿Es un nivel intermedio o está más cerca del blue? Yo el análisis que haría sería ese, ¿no? O sea, 8.40 claramente no es, demasiado barato. 14.40 y más o menos, porque ahí lo que tenés es una oferta limitada por el hecho de que operar en ese mercado es ilegal, está perseguido, entonces habría como una prima ahí que debería bajar en un mercado libre. Entonces, en un mercado libre yo creo que estaría bastante por encima de 8.40, pero no necesariamente en 14 y pico. Ahora, eso también es matizable. O sea, después, si a partir de eso seguís teniendo inflación de 2 dígitos y controlándola con precios cuidados, bueno, no, probablemente el dólar siga subiendo. Ahora, si después empezás un programa que atrae la confianza, que flexibiliza a variables, bueno, ahí encima va a tener un dólar que caiga, ¿no? Claro, hoy parece un debate casi abstracto, por lo que vos decías antes, en el sentido de que el gobierno no lo va a hacer ideológicamente, no tiene posibilidades tampoco de regenerar confianza como para liberar el mercado, pero evidentemente sí es una discusión muy interesante que hay que empezar a dar de cara a la próxima administración, del próximo gobierno. Yo no me imagino que el próximo gobierno pueda regenerar la confianza con control de cambios como lo tenemos hoy o con cepo. No, claro, ese es otro tema. Claramente, un factor generador de desconfianza es el control de cambio. O sea, cuando vos te dicen no podés comprar dólares, y bueno, claramente que eso no genera confianza en la economía, porque quiere decir que la economía está más manejada por la decisión arbitraria de un funcionario que por instituciones, reglas básicas que respetan todos los gobiernos, un poco menos de intervención. Entonces, sí me parece que hay... La oposición tiene un poco clara esta idea de que el control de cambio es malo. O sea, por lo menos he escuchado a varios economistas desde los lados, de los más liberales hasta los por ahí que están de acuerdo con alguna intervención, que esta medida ha sido de las peores que tomó el gobierno. Sí, Entonces, lo que pasa es que el nuevo gobierno va a tener que asumir el costo de esta devaluación, ¿no? de esta liberación de cambio, y que el dólar oficial va a tener necesariamente que dar un salto. No sabemos de qué magnitud, porque no sabemos qué va a pasar en los próximos 15 meses con el tipo de cambio, por otra parte. Totalmente. Por eso es bueno que se sepa que, en realidad, cualquiera que elimine el control de cambios no va a estar devaluando. Va a estar sincerando una variable que estaba mentida y además estaba generando consecuencias muy negativas sobre los sectores productivos de la economía. Entonces, eso para mí vale la pena que se tenga en cuenta. Me encantaría que sea un concepto que se tenga claro, porque en realidad la culpa de esto, o la culpa de lo que va a pasar cuando se libere el tipo de cambio o cuando se haga una nueva devaluación del tipo de cambio oficial, no la va a tener el que haga la devaluación, sino el que generó la inflación y el que impuso el cepo y el que atrasó el dólar, ¿no? Iván, clarísimo, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias, Pablo. Saludos, hasta luego. Chao.